Bienvenidos nuevamente, esto es Sala de Guerra, yo soy Mónica Garza y esta noche tenemos un programa que se antoja intenso con dos muy buenas mesas de debate con los temas que han sido la conversación en medios y redes sociales durante esta semana que termina. Les cuento el menú. De acuerdo a un análisis de antropología social, vamos a revisar por qué los mexicanos votamos como lo hicimos el pasado 2 de junio. ¿Dónde quedó el voto oculto en realidad? ¿Qué pesó más? ¿Y por qué los simpatizantes de la oposición en realidad terminaron votando por Claudia Sheinbaum, incluso en distritos donde tenía menor fuerza? Además, vamos a revisar qué pasa con los perdedores de la elección. ¿Están reconociendo sus errores? ¿Actuarán en consecuencia? ¿Quedó aún más dividida la oposición? Que nos lo digan sus protagonistas. Estarán aquí el panista Federico Dorin, el priista Rubén Moreira y el consultor electoral Luis Carlos Ugalde. Y como tercer tema, con la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática, ¿qué se pierde con el fin de este capítulo de la izquierda mexicana en México? Esto es Sala de Guerra, de camino a la transición. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Y si les parece, comenzamos revisando cómo se va conformando el mapa de la transición hacia un nuevo gobierno de México, de acuerdo a los más destacados hechos de esta semana. Veamos. La primera actividad de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, esta semana ocurrió en Palacio Nacional, cuando se reunió a comer con el presidente López Obrador para comenzar a tejer la estrategia de transición hacia el que será un nuevo gobierno. Este era un encuentro esperado y fue celebrado incluso desde las calles. Después del encuentro, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum detalló que acordó con el presidente impulsar la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, eliminar la reelección de cargos de elección popular e incluir los programas sociales de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, así como la beca universal para niños de educación básica. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Ahora, ¿qué planteamos o qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos, es que en todos los casos se haga una consulta amplia. Ante la evidente expectativa sobre la lista de nombres de quienes conformarán el nuevo gabinete de gobierno, Sheinbaum dijo que la dará a conocer la siguiente semana y entonces iniciarán los trabajos de transición. Próxima semana, porque la transición pues tiene que darse entre los secretarios salientes, las secretarias entrantes, las secretarias salientes entrantes. Y entonces, una vez que presente el gabinete, se daría ya pues el proceso de transición. Esta misma semana, y ante la ola de trascendidos, Sheinbaum descartó que exista un distanciamiento con el presidente López Obrador, pues pertenecen, dijo, al mismo movimiento. Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que, ¿de dónde? La virtual presidenta electa anunció que este fin de semana Morena levantará la encuesta para conocer la opinión de la población mexicana respecto a la reforma judicial y la elección popular de jueces, ministros y magistrados. El día de hoy estuvo aquí Mario Delgado, ya se mandaron a hacer las encuestas. Esperamos que el lunes esté el resultado de esta encuesta de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa. En cuanto a los partidos políticos, la oposición comenzó a moverse. El Partido Acción Nacional ya lista el proceso sucesorio de su dirigencia. Jorge Romero, actual coordinador de los diputados blanquiazules, se destapó como aspirante a dirigir el partido. Me encantaría, muy consciente de qué circunstancia sería para este país. Es un sexenio el que viene, quizá, ojalá y no, quizá de todavía menos diálogo, ojalá y no,
pero con toda claridad te lo digo, me encantaría si al PAN, si al resto del PAN, también se le hiciera muy buena idea, sin ningún tipo de obsesión. Otros que manifestaron el mismo interés fueron el polémico senador Damián Cepeda. Al PAN, particularmente partido del que yo formo parte, le digo lo siguiente, y de manera categórica: o se reinventa o se muere como opción política competitiva para representar la esperanza de cambio de este país. Lo repito, el PAN o se reinventa o se muere políticamente como opción política para representar la esperanza de cambio de este país. Y también levantó la mano la militante blanquiazul Adriana Dávila, que no es la primera vez que intenta liderar ese partido. En mi caso, por supuesto que es mi deseo ser la primera mujer electa por los panistas para dirigir al partido en el que he trabajado todos estos años y el único al que he pertenecido. Pero esta semana en Acción Nacional hubo una rebelión abierta contra su líder nacional, Marco Cortés. Diversos gobernadores blanquiazules exigieron un cambio en el partido luego de la derrota del 2 de junio e incluso el exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, señaló al actual presidente panista de perdedor y mediocre. ¿Qué busca? ¿Ponerle el último clavo al ataúd de nuestro partido? Es un perdedor, como me lo anticipó en mi oficina, y un mediocre, como se lo dije hace 3 años. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral notificó al Partido de la Revolución Democrática el inicio del periodo de prevención, dada su pérdida de registro. El INE ya tomó control de sus cuentas y el organismo político entró en un proceso de revisión de deudas, liquidación de empleados y desalojo de sus instalaciones. Por su parte, Eloy Vázquez, vicepresidente del Consejo Nacional del Sol Azteca, pidió respeto al partido y evitar linchamientos políticos. Porque no es mi voluntad que haya un ambiente de linchamiento como lo ha estado impulsando la Presidencia de la República. Yo al presidente de la República le pediría respeto al partido al que le debe buena parte de su carrera política. El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, no tuvo mayor movimiento esta semana, mientras prepara su Asamblea Nacional Ordinaria de camino a renovar su dirigencia. En conclusión, con llamados a la calma y conciliación social y política, la transición en el gobierno federal con sus nuevos protagonistas está por iniciar, mientras los partidos de oposición siguen ajustándose luego de su derrota, lo que marcará el sexenio que inicia en octubre próximo. Sí, vamos a revisar cómo se va a conformar el nuevo mapa político de México, Juan Pablo de León. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Vamos a revisar ya los resultados que se han dado hasta el momento por parte de las autoridades electorales. Hay algunos cálculos que se están haciendo a partir de lo que dice la Secretaría de Gobernación y ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Pero bueno, y antes que nada, vamos a ver cómo están los mapas comparativos de cuántos gobernaban antes del 2024 y cuántos van a gobernar después del 2024 los partidos políticos. Ay, vas a lastimar gente, Juan Pablo. Pero, a ver, y son los números y es la verdad y es lo que es. Morena aumenta en 4 millones las personas que va a estar gobernando con la cantidad de estados que tiene hoy por hoy. Movimiento Ciudadano se queda con los mismos, Nuevo León y Jalisco. El PAN de 16 millones pasa a 13 millones. El PRI se mantiene en esos 5, Coahuila y Durango, que son los 2 únicos estados que gobierna el PRI. Y Partido Verde igual se queda en 2.8 millones con San Luis Potosí específicamente. Si vemos aquí, la derrota viene para el PAN, sobre todo en la gubernatura de Yucatán, que es una de las gubernaturas que pierde en este 2024 y que vemos justamente el comparativo de cómo están los mapas en cuestión de estados, en cuestión de gubernaturas para este 2024. Eso es con referente a cuántas personas gobierna cada partido político. Vamos ahora con la siguiente gráfica que tiene que ver con quiénes fueron los diputados más votados en esta ocasión. Eso, ¿eh? Sí. Federico Doring, invitado también aquí de esta noche, 193,000 votos en el distrito de Benito Juárez de la Ciudad de México, sí. A ver, pero Benito Juárez, el bastión absoluto del PAN, también la victoria ahí de Luis Mendoza fue absoluta. ¿En todas las alcaldías del país o estás en la Ciudad de México? En todo el país. En todo el país. Fueron los diputados más votados de todo el país. Karina Rojo Pimentel, de la Ciudad de México de Iztapalapa, 174,000 votos. Carlos Morelos de Chiapas, del distrito de Palenque, 170,000 votos. Alfredo
Alfredo Vázquez también en Chiapas de Ocosingo, 170,000 votos, y María del Carmen Cabrera, 159,000 votos en Hidalgo, en Ixmiquilpan. Ahí están quienes fueron los candidatos más votados. Si puedes ver, son 2 de la Ciudad de México, 2 de Chiapas. La distancia en Chiapas fue absoluta para Morena y para su alianza, y se ve reflejado precisamente en estos números, pero el que mayor voto recibió en toda la República Mexicana como diputado fue Federico Doring en el bastión panista de Benito Juárez. Vamos ahora a revisar, Moni, cómo va a quedar la Cámara de Diputados, y aquí es donde sí quiero aclarar. Esto es con una predicción y con los números que ha dado la Secretaría de Gobernación. Están las impugnaciones, está lo que dice la oposición con respecto a la sobrerepresentación, tendrá que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificar por últimas los números, y después ya la asignación correcta que darán las autoridades electorales, pero esto es lo que se prevé según los cálculos de la Secretaría de Gobernación. Antes del 24 en la Cámara de Diputados, el PAN tenía 111 diputados, actualmente tendría 72. El PRI tenía 71, tendría 34 diputados. PRD tendría 2 diputados, pero si pierden el registro efectivamente no tendrían derecho a este tipo de representación en la Cámara de Diputados. Se mantienen a nivel local, pero ya como partido, como PRD, no estarían presentes en la Cámara de Diputados. El PT pasa de 33 a 48. Esa es una pregunta. Si ya no es partido, porque pues ya se está desmantelando lo que queda de este partido, ¿cómo se van a presentar? ¿Bajo qué siglas? No son siglas del PRD, se asignan a los otros partidos políticos, y a partir de ahí también la autoridad tiene sus propias reglas para ver cómo asignan esos 2 espacios, estos dos escaños del PRD, porque también faltaban ahí unos pluris. 74, el Verde crece de 40 a 74, Movimiento Ciudadano pasa de 29 a 26, y Morena pasa de 201 a 243 con un solo independiente. Repito, estos son preliminares y son cálculos de la Secretaría de Gobernación, no son los cálculos definitivos. Sin embargo, seguimos sobre el escenario de las bancadas más reducidas en la historia de la oposición en México. Perdieron muchos votos. Y vamos por último con el Senado, antes de ir también rápidamente con las alcaldías, cómo queda el Senado al día de hoy, igual con estos mismos cálculos de la Secretaría de Gobernación. El PAN pasa de 19 a 22 senadores, el PRI de 10 a 17, PRD igual lo mismo, 3 a 2, el PT 8 senadores. El crecimiento del Verde en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es casi del doble, del 7 pasa a 14, Movimiento Ciudadano de 13 a 5 y Morena de 58 a 60 representantes en la Cámara de Senadores. Ahí es donde la mayoría calificada se les podría también complicar dependiendo de las últimas cifras. Y por último, Moni, vamos a ver cómo quedaron las alcaldías en la Ciudad de México. Cuando había 9 alcaldías de oposición y 7 de Morena, hoy tenemos prácticamente 11 alcaldías para Morena y solamente 5 alcaldías para la oposición, muy diferente a lo que sucedió en el año 2021. Pues ahí está. Y tenemos el último que es precisamente las alcaldías. Estábamos partidos a la mitad con 9 para la oposición, 7 para Morena, y hoy varias de esas alcaldías regresan para Morena, únicamente 5 para la alianza del PRI, PAN, PRD, y Morena en alianza y solo se mantienen en 11 alcaldías. Pues ahí está. Gracias, Juan Pablo. Gracias, nos vamos a una pausa comercial. Todavía va para largo esto, se está poniendo interesante. Regresamos, es Sala de Guerra. Gracias por seguir con nosotros aquí en Sala de Guerra. Ahora vamos a revisar por qué votamos como votamos el pasado 2 de junio. Vamos a conocerlo de la mano de Bitácora Social. Veamos esta reflexión. Pasaron las elecciones más grandes de la historia de nuestro país y además de toneladas de basura electoral, también nos dejaron varios aprendizajes muy importantes sobre quiénes somos como votantes. ¿Por qué votamos como votamos? Desde la antropología hemos identificado 6 factores socioculturales que influyeron en los resultados electorales. Existe un tipo de mapa imaginario electoral que no es suficiente para explicar a México. Si hablas de clases sociales, los de arriba y los de abajo. Si hablas de ideologías, los de izquierda y los de derecha. La realidad es que en México estos mapas pueden cruzarse y los resultados demuestran que se trata de entender no solo la polarización, sino todos los matices en medio. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. En México importa quién te recomienda, con quién sales en la foto y cómo te tratan. Las alianzas y la reputación de sus partidos pesaron a veces más que el mérito propio de las candidaturas. Todos los símbolos cuentan. Aunque para la mayoría era un voto entre 2 mujeres, lo que buscaron representar fue totalmente distinto. Cómo se vestían, cómo se comportaban, incluso cómo hablaban inglés. Fue parte de la entrevista de trabajo que hicieron las y los mexicanos para visualizar quién podría tomar el cargo en la presidencia.
Hay quienes deciden en los últimos segundos. Aquí están los votantes que, por ejemplo, votaron como el clásico Villamelón, que ni estaban interesados en la política, pero al final, más por obligación social que por voluntad, decidieron apoyar a quien aparentemente iba ganando. Esto para reafirmar su buena decisión. Y por supuesto, también está el peso de quienes han recibido beneficios del gobierno actual. Programas sociales, puestos, aumento al salario y contratos. Existe una crisis de representatividad en la oposición. A pesar de tener una alianza grande, las personas perciben que nunca se pusieron de acuerdo. Y ahí el dicho de más vale malo por conocido pudo influir en la búsqueda de estabilidad al no tener las propuestas claras. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Pues algunas y algunos mexicanos consideraron que 6 años no son suficientes para ejecutar un plan del gobierno. Y si a esto le agregamos que no se venía de muy buenos gobiernos anteriormente y que se atravesó una pandemia por el COVID-19, pues qué tal darle una segunda oportunidad a un proyecto que tal vez no ha entregado todo lo que las expectativas estaban considerando. ¿Qué es lo que viene? Una transición en donde veremos cómo se busca integrar a un país atomizado y polarizado. Y sí, unos votaron por un partido, otros por otro, y también están aquellos que no votaron. Pero todos vivimos en el mismo país y evaluaremos juntos los resultados. La realidad es que nos llevamos todos una gran lección el pasado 2 de junio, donde muchos pensábamos que prácticamente el mapa iba a estar cantado y nada está cantado hasta el momento de las urnas. Le doy la bienvenida a Pablo Camarena, director general de Bitácora Social. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Buenísima la cápsula que nos acabas de presentar. Paulina Amosorrutia, analista de discurso. Bienvenida. Gracias, como siempre. Y Juanpa, vamos a seguir revisando este mapa electoral que se sigue moviendo. ¿Por qué votamos como votamos entonces? Pues votamos como votamos porque había ya ciertas expectativas que la gente quería cubrir, una clase media que no se sentía muy representada, que se asumió que con algunas ciertas estrategias o tácticas era suficiente para poderla no solo llevar el día de la votación, sino que eligiera de cierta manera, y nos dimos cuenta que la clase media es más pulverizada de lo que creíamos. Creo que fueron dos cosas. Uno, que Morena tiene un discurso perfectamente bien hecho, con una narrativa muy estandarizada, con un público muy claro, y la oposición no lo supo hacer. Se descafeinaron. El PRD ya no es PRD, el PAN ya no defiende los valores. Es decir, son todo y nada, y la gente vota con el corazón, no con la estadística, con lo que siente, con el estómago. Y Morena mueve sentimientos. Y un segundo punto, creo yo, que fue el miedo de las clases medias por volverse Venezuela, como lo dicen a veces, esto de nos van a quitar la democracia, etcétera. Por eso salieron a las calles. Y el miedo de mucha gente de perder los programas sociales, o en casos muy graves, por miedo del crimen organizado y de todo lo que se dio en una situación muy violenta, en un día muy delicado. Ahora, llama la atención dos cosas. Número uno, el número de personas que salieron a votar el domingo 2 de junio, cerrémoslo en 61%. No es ni cerca de las elecciones más concurridas. Se esperaba una elección muy concurrida y no sucedió. Y por otra parte, ya digamos postelectoralmente lo que marcan las encuestas. Morena ganó en todo, en todas las clases sociales, en todos los niveles generacionales, en todos los estados, más allá de los márgenes que haya sucedido, pero de pronto una baja votación y una imposibilidad de ver, digamos, estas diferencias en cuanto a quién votó por quién, prácticamente todo el mapa se pintó de guinda, Pablo. Sí, de acuerdo, ¿no? Y a ver, creo que hay varios puntos desde donde lo podemos reflexionar. El primero y el más grande conceptual y político es la democracia. De repente se habla mucho de la democracia y de hecho los partidos de oposición quisieron enarbolar la idea de el riesgo que está la democracia en este país. Pero se centraron ahí. Se centraron tanto ahí, en un país en donde la democracia además no existe, es el día que voy a votar y ya. O sea, es un significado vacío. Pregúntenle a cualquier persona cómo puede definir la democracia y les apuesto que nadie va a empezar a decirles pesos y contrapesos, no hay una representación política activa. La realidad es que la democracia es un concepto vacío que solo se ejerce el 2 de junio, en este caso. Cuando nos dicen por qué votamos como votamos y por qué fue poca gente a las urnas cuando era una elección histórica, porque nos hemos dado cuenta que incluso ese ejercicio democrático no nos trae nada tangible a la mesa. Entonces, pues, ¿dónde está ese poder de convocatoria, no? Sí, creo que muchos de los encuestadores estaban desencajados. Desde, perdón que lo diga así, los comprados que hicieron una apuesta por dinero y a algunos les funcionó, hasta los que conozco que realmente son técnicos y decían, hay un voto escondido que creo que yo lo veo Sí, pero pensaban que ese voto escondido iba para la oposición y pero no. Lo que pasa es que en ciertas clases altas era políticamente incorrecto decir que se iba a votar por Morena, pero porque creo que no había una representatividad en la derecha donde vieras una mujer poderosa, fuerte,
técnica que se pudiera sentar en una silla presidencial a dialogar con muchas fuerzas opositoras. Pero más que eso, en términos de campaña propiamente, la campaña de la oposición sí se centró casi en un eslogan, ¿no? El peligro de México. En vez de centrarse, tú lo pusiste sobre la mesa muchas veces en esta misma mesa, en las necesidades de los distintos sectores de nuestro país, no solo en empatía con las personas más desprotegidas, también con los privilegiados. Son necesidades distintas y en la oposición nadie se ocupó de esas necesidades. Y solo votaron por ese tipo de cosas, que fue su diálogo. Pero cuando más del 85% del país gana menos de 15,000 pesos, decirles ignorantes me parece gravísimo. No entender que un subsidio repara una economía familiar destrozada. Y ellos no supieron hablar así. Me parece que tenían un discurso de elites un poco soberbio, sobrado, y, con todo respeto también, un cuarto de guerra donde había demasiados jefes, muy poca operatividad y una locura. Tú, desde Político MX, Juan Pablo, lo debes de haber advertido muy claramente. Lo que nos estaban expresando desde la oposición era el resquebrajamiento de los equipos al interior, en plena campaña. Y creo que lo vemos de manera abierta entre lo que sucede con Marco Cortés, con Xochitl Gálvez, con Más Cortázar. Eso por la parte del PAN, del PRI seguramente también estaremos escuchando próximamente cuestiones, pero sí, efectivamente, de pronto dices, caray, y esos eran como, así es como se estaba llevando la campaña, así es como se estaba llevando la elección, así de confrontados estaban, pues así de confrontados estaban. Pero sí me parece que ese tema de los partidos políticos como oposición, el tema de la autorreflexión, de la vida interna de los partidos políticos y de lo que qué es lo que viene para ellos, o sea, que todavía no entienden lo que pasó, y también el diagnóstico ahí está, ahí lo tenemos. Así es. Y más allá del cuarto de guerra, si nos vemos en lo que las personas empezaron a leer, las mexicanas y los mexicanos, a mí me parece bien interesante el análisis de los códigos culturales de las propias candidatas hacia el final de la elección. Si a mí me preguntan desde la visión antropológica, Claudia Sheinbaum representaba mucho mejor a la clase media de este país que la propia Xochitl Gálvez. Pues la clase media es la que más votó por Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero a ver, una académica, mujer que lo construyó todo a partir de su esfuerzo, una familia nuclear, una familia ejemplar en términos de códigos de clase media, claro que tiene una conexión mucho más potente que intentar poner a alguien en la oposición que representa una derecha conservadora, todo lo que ya sabemos, pintada como si fuera de clase baja o de clase media baja. Evidentemente, en términos de lectura de códigos culturales, la clase media decía, oye, si le quitas la parte de los partidos, claro que Claudia Sheinbaum representa más a lo que yo quiero llegar, aspirar y ser, que lo que puede representar una Xochitl Gálvez. Y eso se vio en la narrativa de los debates, ¿no? La autoridad que presentaba Claudia, cómo contestaba, cómo no permitía, cómo dirigía la conversación de ahora vamos a hablar de esto. Y todos se cuadran. Yo creo que también tenemos un país, desgraciadamente, un tanto machista, que esperas que si va a ser una mujer, por lo menos tenga esta autoridad que permita que pueda negociar hasta con el crimen organizado. No se veía Xochitl haciendo esto. Y bueno, Maynes, yo creo que fue un ganador en su terreno, con un porcentaje amplio, hablándole a los jóvenes. Yo creo que más que un ganador, ciertas cosas. Yo creo que más que un ganador, sí puso un punto sobre la I, sobre cómo se deben de dirigir los partidos políticos hacia estas nuevas generaciones para interesarlas en la vida política de nuestro país. Y que no se tradujo en votos necesariamente. Además, sí se tradujo en presencia mediática, y sí se branding. Pero cumplió su cometido para no perder el registro. Claro. Y me parece que sobrado. Y me parece que sobrado. Digo, tenía a Jalisco que se deslindó, tenía a Samuel que no le estaba ayudando nada con todas sus trocas y otras tantas cosas. Entonces, me parece que hizo un esfuerzo. Hablando en narrativa, en lingüística, creo que Maynes entendió su público perfectamente. Claudia lo tenía desde hace 6 años y lo supo operar. Y Xochitl estaba desencajada con un grupo interno tanto de partidos políticos como de población que no se entendía entre sí. Pues así no puedes generar un discurso certero. Y de Maynes no solo supo bien hablarles a los jóvenes, a cierto tipo de jóvenes, sino también a los millennials, o sea, millennials desamparados que nos tuvimos que inventar cosas como los roomies para poder tener y decir que vivimos solos, o el chavorruquear y todas esas cosas. Hay un millennial que también estaba esperando sentirse representados, que los partidos políticos, pónganle el nombre que quieran, no estaban poniendo sobre la mesa algo positivo. Y de pronto llega alguien que pues mínimo te puedes divertir con él, puedes cantar un jingle y puedes decir, ok,
tengo cosas muy claras con las que me puedo identificar, gustos musicales, presencia en las redes sociales y a lo mejor un tono político mucho más laxo, mucho menos institucionalizado, que para ciertas personas, no solo los jóvenes, era muy atractivo. Claro, pues les agradezco muchísimo a los dos haber estado aquí. Ya nada más nos toca ver pues cómo se va a ir transformando propiamente el escenario político en México. Lo vamos a discutir en la siguiente mesa, hacia dónde va la oposición. Por lo pronto nos vamos a un corte comercial, pero antes hay que ver la interpretación en el papel y con el lápiz que le va a tocar jugar a Claudia Sheinbaum del caricaturista Obi del periódico Reforma. Miren. ¿Qué hacer con más del 50% de la votación? ¿Qué hacer con más de 30 millones de votos? ¿Qué hacer con un país que está dividido? ¿Qué hacer con un país que está polarizado? Es uno de los retos que tiene Claudia Sheinbaum. No solamente la de ser la primera mujer presidente en la historia de México. En 200 años, nadie más ha gobernado más que hombres. Hoy le toca a ella. Es un reto bastante importante, sobre todo porque vivimos en un país que tiene muchas diferencias, pero sobre todo tiene muchas heridas que sanar. Esta presidenta debe sanar esas heridas. Esta presidenta debe de ser la amalgama nacional en la cual podamos coexistir todos. No solamente el pueblo bueno, el pueblo pobre y el pueblo rico. Todos somos ciudadanos. ¿Qué hacer con tanto poder? ¿Qué hacer con esa responsabilidad histórica que representa ser la primera mujer presidenta en el país? Podría ser simplemente pasar a la historia sin pena ni gloria, dejándonos exactamente igual y divididos, o pasar a la historia como ser la primera mujer presidenta del país y la que llevó a esta nación a unirse, a cicatrizar heridas y a representarnos como una sola nación frente a lo que viene adelante. Ese es mi trabajo, soy Obi y gracias por invitarme. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Sala de Guerra. Bueno, pues esta semana se anunció el principio del fin del Partido de la Revolución Democrática, que obtuvo el 1.86% de los votos en la elección del pasado 2 de junio. Al no alcanzar el 3% necesario, pues ya está en proceso de desaparecer como partido nacional, que tuvo un marcado declive en los últimos sexenios. Pero fíjense que no siempre fue así. Llegó a ser la segunda fuerza política en nuestro país e incluso estuvo muy cerca de ganar la presidencia en el año 2006. Vamos a darle una vuelta a la memoria. ¿Quién fue el PRD en la historia política de México? ¿Qué representa su desaparición? Veamos esta pieza. El Partido de la Revolución Democrática surgió después de la elección presidencial de 1988. Lo fundaron en 1989 personajes de la izquierda mexicana como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Sumó a diversos militantes de partidos como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista, además de varios disidentes del Revolucionario Institucional. Su primera elección presidencial, como el Sol Azteca, fue en 1994, cuando Cuauhtémoc Cárdenas quedó en tercer lugar, obteniendo 5.852.134 votos. 6 años después, en la elección presidencial del año 2000, volvió a quedar en tercer lugar con Cuauhtémoc Cárdenas otra vez como candidato y consiguió 6.256.780 votos. Andrés Manuel López Obrador llegó al Partido de la Revolución Democrática en 1990 y este lo impulsó como su candidato al gobierno de Tabasco en 1991. Al perder esa elección, López Obrador inició el movimiento conocido como el Éxodo por la Democracia, con el que caminó 2 meses de Tabasco a la Ciudad de México. En el año 2006, ya con Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, el PRD quedó en segundo lugar al obtener 14.756.350 votos, más del doble comparado con el año 2000. Ese año 2006 fue de gran controversia, ya que López Obrador acusó fraude en la elección presidencial al quedar con una diferencia de 0.56% frente a Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, quien se convirtió en el presidente de México. No pueden
justificar el fraude electoral. No pueden legitimar al que supuestamente ganó la elección presidencial. En la elección presidencial de 2012, el PRD volvió a postular a López Obrador como su candidato y de nuevo obtuvo el segundo lugar, con 15.848.827 votos, contra Enrique Peña Nieto, quien se colgó la banda presidencial. Fue justo después de aquel 2012 que comenzó la desbandada del Sol Azteca y Andrés Manuel López Obrador decidió renunciar al partido junto con varios militantes destacados con los que fundó el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Necesita nomás tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no... A lo largo de su historia, el PRD llegó a gobernar 15 estados y ganó 24 elecciones para gobernador. Entre 1991 y 2024 logró tener 823 diputados y 112 senadores. Fue en 2006 cuando consiguió el mayor número de legisladores, con 126 en la Cámara Baja y 36 en la Cámara Alta. La Ciudad de México es la que más gobernó, empezando con Cuauhtémoc Cárdenas y terminando con Miguel Ángel Mancera en 2012. Con el fin del PRD se va una fuerza política que contribuyó al avance democrático de México, que al final tuvo claroscuros como oposición al aliarse con partidos de los que fue históricamente antagónico, como el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, hasta el punto de tocar fondo en popularidad e influencia, con desastrosos resultados en la elección de este 2024, que marcaría el fin de su historia. Y bueno, con un partido menos en el escenario electoral de México, ¿dónde quedan entonces los otros, los perdedores? ¿Y cómo deberán transformarse para salvar su existencia en la política nacional? Nos acompañan en esta mesa el diputado Federico Doring del Partido Acción Nacional. Bienvenido. El diputado Rubén Moreira del PRI. Muchas bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. El consultor Luis Carlos Ugalde. Bienvenido, Luis Carlos. Mónica. Gracias por estar aquí. Juanpa, pues aquí seguimos. Aquí seguimos, por supuesto. ¿Cuál sería el saque para cada uno de ustedes sobre el lugar en donde se encuentran hoy las fuerzas políticas que representan a la oposición nacional? Yo quisiera comenzar contigo, Luis Carlos. Pues yo creo que el 2 de junio es una obviedad repetirlo, pero claramente se trata de un tsunami nuevamente. Creo que el de 2018 fue una tormenta potente. Yo creo que esto fue un tsunami. Y yo creo que esto lo que significa es que estamos cambiando de sistema político en muchos sentidos, no solamente en cuáles son los partidos que existen, porque estamos reconfigurando un sistema hegemónico, sino además por lo que se prevé que pueda ocurrir en las siguientes semanas, que es la configuración del sistema de división de poderes. Es decir, esto es una reconfiguración y además con un electorado que claramente está viendo una nueva manera de ver al mundo, un electorado, por cierto, que está relativamente optimista. Habemos muchos que estamos preocupados por lo que vemos, pero el electorado, cuando tú ves los estudios de opinión, está relativamente optimista. Hay un buen humor social. Es que yo sí creo, y esto es una obviedad que se dice mucho, pero creo que sí, en 2024 estamos simplemente viendo que desde hace varios años está reconfigurando una nueva manera del sistema político. ¿Dónde quedan ustedes, Rubén Moreira? En la oposición, pero yo quiero hacer rápidamente un paréntesis. Todavía hay litigios, y entre uno de ellos el que se va a dar por la sobrerepresentación. No es posible que con el 54% de los votos, más o menos, se quieran quedar con el 75% de las curules. Estoy con que hay un optimismo en el electorado, pero yo les diría que se preocuparan un poco. Creo que venimos de unas elecciones donde se manifestaron libremente, pero donde también hubo mucho engaño. Se generó y se maquinó todo un humor en la sociedad de la desaparición de los programas sociales. Hay amplias zonas del país donde el crimen organizado actúa. Hay una intromisión del presidente de la República constante en el proceso electoral. Hay desaseo en muchas áreas del mismo proceso. Y la preocupación de desmantelar un Estado constitucional
quitando la Corte, golpeando los órganos autónomos y golpeando también al INE, y con un problema claro que va a haber de justicia. Yo creo que el elector, por la dinámica de las campañas, por el marketing que luego es perverso, tal vez no vio lo que puede acontecer en este país y que seguramente en el caso de la Corte va a suceder. Federico. Bueno, en un muy, muy lamentable retroceso, yo no coincido con lo que dice Luis Carlos, porque no solo es un cambio de régimen, es un retroceso democrático perverso, porque el cambio es un vocablo neutro. Lo que se está viendo en el horizonte es lo que dice Rubén. Un retroceso, se está poniendo en riesgo la República misma. Y yo, ¿cómo nos sentimos? Pues yo te diría que la palabra sería azorados. Te pongo un ejemplo. La ciudadanía que no compartía esta bonomía hacia Morena le exigió al PRI, al PAN y al PRD que hiciéramos un frente común en 2021. Lo hicimos. Hicimos una alianza que fue exitosa, que todos los diputados de la alianza hicieron un bloque de contención eficaz. Le cumplimos a todos aquellos que votaron por plantarle cara y detener los abusos contra el INE, contra el Poder Judicial. Por eso nació el Plan C, porque detuvimos el Plan A y el B. Defendimos la militarización de la Guardia Nacional cuando se quiso adscribir a la Sedena. Le cumplimos a todos los que dijeron, toda esta oposición, plántele cara al abuso de poder. Lo hicimos. Y esos votos después ya no estuvieron. Entonces tenemos que revisar por qué los que nos pidieron unirnos para defenderlos de Morena con éxito, porque les cumplimos entre el 21 y el 24, ahora decidieron votar por otras consideraciones. Los programas electorales, la coacción del voto, cómo la gente que vive en condiciones como Tila, Chiapas, a ver, tienes 4,000 personas desplazadas, los gobiernos de maceta, menos espectadores de lo que está sucediendo en Chiapas. ¿Y con cuánto ganó Morena en Chiapas? Con 80 y tantos % de votación. Entonces, si hay gente que pondera más un programa social en la inmediatez por su calidad de vida, por su vivienda, porque no le quemen su casa, porque no la desplace el crimen organizado, es un problema sociológico que yo no había advertido en el país anteriormente, y que no solo es un cambio de régimen, sino es llevarnos a un narcoestado, aunque no le guste oírlo a Morena. En muchos estados también hay narcoestado y se hace narcopolítica en este país. Ahora, importante entender qué es lo que viene con la oposición. Si un tema de rebranding en cuanto al tema del nombre de los partidos políticos, por los negativos que también vimos en las encuestas, el futuro no de la alianza, más allá de la parte electoral, como sí bloque de contención y bloque opositor en un sentido legislativo, pero la verdad es que los partidos se hicieron más pequeños vis a vis las votaciones últimas que habíamos visto. Y, a ver, más allá del tema de la sobrerepresentación, una imposibilidad de hacerle frente a este gobierno desde la parte legislativa, pero por otra parte prepararse también para las próximas elecciones intermedias del 27 y del 30, que, a ver, esto no se acaba aquí. ¿Cómo plantear un futuro entre el PRI y el PAN, entendiendo que el PRD pues, ya tampoco no está? Es que hay que verlo, yo diría, desagregado en términos relativos, porque si tú solo ves quién ganó en suma cero y quién perdió, pues sí, entonces es un escenario fantasmagórico. Yo traje los datos de Coahuila, no porque esté aquí Rubén, sino porque es el estado más priista que tiene hoy día el país. Hace un año ganó Manolo con más del 60%, cuando se perdió el Estado de México. Y la percepción era que era un fenómeno electoral. Entonces, en Coahuila, Riquelme, en el 21, sin alianza con el PAN, ganó 5 de 7 distritos federales. Ahora, en alianza PRI-PAN-PRD, ganamos 3 de 8. ¿Se cayó el PRI? No se cayó el PRI, porque el PRI tiene 3,956 votos y Morena 607,000. El gobernador Riquelme es senador de primera mayoría por 4,000 votos. Entonces, no está colapsado el PRI. No es que nos hayan barrido en Coahuila. Claro, si tú ves que ganaron 5 de 8 diputaciones federales, pues sí, ¿no? Pero no todo es tan fantasmagórico. En muchos casos sí perdimos por márgenes muy acotados, donde se puede volver a remontar. Así hay que revisar por qué ganaron ahora esos 5 distritos que les había ganado Riquelme solo cuando ya eran aliados todos ellos y nosotros no nos habíamos sumado al PRI. Pero no estamos arrancando como en el atletismo desde este lugar de la curva, ¿no? Estamos arrancando de mucho más cerca en muchas zonas. Pero yo agregaría algo. En el caso de Coahuila, por cierto, se gana Torreón, se gana Saltillo, se gana Monclova, eso no había pasado hace muchísimo tiempo, se gana Acuña. Entonces hay una diferencia entre lo local y lo federal. Ahora, todavía estamos en el litigio
Yo creo que es muy importante que la población se dé cuenta que el score final en diputados fue 54-46. O sea, no tiene esa desproporción. Y que se tiene que dar cuenta también Morena, porque hay una responsabilidad de Morena, que ganaron una elección 54-46, no ganaron una revolución. Entonces, así como nosotros tenemos que reflexionar sobre el futuro del país, que ya lo estamos haciendo de diferentes maneras los partidos, y que, bueno, tú fuiste testigo de una parte pequeña de esta reflexión. Pues unos más que otros, ¿no? Parte pequeña de esta reflexión. También tiene que reflexionar Morena. Es decir, se va a echar una reforma a un poder por una venganza, que es lo que se ve. Va a retirar a todo el servicio profesional, entrecomillado, porque no es exactamente así, su servicio judicial, del Poder Judicial Federal, donde hay miles de jueces que en verdad sí se preparan muchísimo, porque hoy ser juez es muy difícil, es falso que puedan resolver cualquier cosa porque hay jurisprudencias, protocolos, sentencias, lo van a tirar, porque tienen los votos para tirarlo. Entonces yo quiero ver si van a tener esa responsabilidad ellos. Hace rato decías, ¿hay futuro? Pues quién sabe, yo sí dudo que haya un futuro como el que nosotros hace unos meses veíamos hacia adelante. Porque el PRI fue un partido hegemónico, pero nació de una revolución. Y hubo un momento que ese partido hegemónico se dio cuenta que ya no tenía legitimidad y que tenía que cambiar. Y asumió esa responsabilidad. Yo eso no veo en Morena. O sea, Morena es capaz de barrer con todo. Va a haber reforma del Poder Judicial. Y eso va a ser un efecto tremendo en la vida republicana de este país. Luis Carlos. Sí creo, bueno, no creo. Esta es la elección más inequitativa de la historia de México. Esta es la elección más violenta de la historia de México. Por una centésima parte de lo que ocurrió en esta elección, López Obrador pidió anular la elección de 2006. Yo era presidente del IFE. Así es que si aplicáramos López Obrador 2006, esta elección debiese ser anulada, solamente que el margen de diferencia es tan abrumador en la elección presidencial que eso no va a ocurrir. Pero creo que es importante dejar el testimonio. Ahora, yo estoy preocupado por el futuro democrático del país. Lo único que quiero resaltar hace rato es que el electorado votó fundamentalmente por la continuidad. Así es. Podemos cuestionar o no cuestionar, ¿sí? Pero el tema es que votó por la continuidad y que además el corte de los triunfos de Morena, que por cierto es importante decir, en el Congreso es 54-46. Y 54-46 no te da para refundar la Constitución como se quiere hacer. Creo que eso es importante destacarlo, porque ahí está el debate sobre la sobrerepresentación, que creo que es un debate democrático muy relevante. Pero volviendo al electorado, el electorado votó por la continuidad y no solamente en los estratos de menores ingresos, en todos. En los de mayores ingresos hubo más balance, pero además cortó en todos los niveles, en todas las regiones. Y eso es nada más un mensaje del electorado que, por la razón que sea, por programas sociales, por un mensaje de revancha social, por una marca, esa es lo que dijo el electorado. Ahora, nada más concluyo, Mónica. Esto es un riesgo de las democracias, que cuando se dan estos mandatos tan contundentes, acaban por sembrar el germen de la destrucción de la democracia. Y ese es el riesgo que veo yo en los próximos años. Que esta hegemonía, combinada con una suerte de arrogancia, combinada con una suerte de revanchismo, nos lleva a desmantelar un sistema de pesos y contrapesos que iba lentamente funcionando con deficiencias. Es que creo que acabas de mencionar la palabra mágica, marca. Cada partido político es una marca que tiene un símbolo, que tiene una representación y que no ha hecho más que disminuirse. Acabamos de ver una pieza con un resumen de la historia del PRD y al final del día, sumarse en una alianza no hizo más que darle la última estocada para que terminara de morir. ¿No están poniendo sus barbas a remojar como partidos también ustedes frente a un escenario así, Federico? Es que yo no creo que hayamos puesto nuestras barbas a remojar. Déjame darte un dato aritmético. No le metamos juicios de valor. Si el PAN hubiera corrido solo, habríamos ganado 16 distritos de 300. En Alianza ganamos 39. Ganamos solo 3 solos a nivel nacional. Entonces, ¿de qué tamaño sería la debacle? Sería aún mayor.
Y estas cosas que luego yo oigo, que si MC en vez del PRI, que si, ¿no? Si hubiéramos corrido PAN, MC, PRD, en vez de PAN, PRI, PRD, en vez de ganar 39 como alianza, los números que hay en las urnas dicen que solo habríamos ganado 29, 10 menos. Entonces, pues yo lo que debo de reconocer es que aunque los resultados están terroríficamente negativos, el PAN, sin los otros partidos, habría ganado solo 16 de 300. Ahora la alianza ganó 42. ¿Eso es bueno para la República? Sí, sí es bueno para la República. ¿Gané más con el PRI que lo que hubiera ganado con el MC? Sí, le duela a quien le duela. El único que hubiera ganado el PRI, eso sí, a ver si me invitas una comida, porque el único distrito que habría ganado el PRI a nivel nacional sin ir en alianza hubiera sido el de Jericó, que platicábamos. Es la quinta vez que Jericó gana una diputación federal por Saltillo. O sea, también los electores premiaron a los candidatos que conocen y que sí tienen reputación. Yo no voy a aceptar esta propaganda de MC o de Morena de que todo el priismo, todo el panismo y todo el PRD se percibe como negativo. Hay gente que conoce políticos que han hecho mucho trabajo y que les sigue premiando contra los programas sociales. Ahora, no todos tienen ese calado en tierra. Pero, a ver, el único que hubiera ganado del PRI a nivel nacional ha ganado 5 diputaciones federales en Saltillo. Es un fenómeno electoral. Fíjate, yo regreso. La oposición gana 45 distritos de 300, pero tienen 46% de los votos. Entonces, no hay que perder de vista que Morena no tiene ese mandato transformador que asume tener. Y que creo que eso tenemos que ponerlo todos en la mesa, los analistas, los académicos, para que la población reflexione. Porque el paso que se quiere dar... Pero es la población la que tiene que reflexionar, o ustedes como partidos. Todos tenemos que reflexionar, porque este país es de todos. Este país, porque va la suerte de todos. Y para que Morena asuma su responsabilidad, que creo que está muy lejos de eso. Y viene otra segunda parte. El señor presidente de la República es presidente de la República o es líder de un movimiento. Porque si es líder de un movimiento, pues, ojo, vamos a tener otro problema en los siguientes 6 años. La señora Sheinbaum va a ser jefa de Estado. ¿No sería bueno que esperáramos a que la jefa de Estado decidiera también el rumbo de esta nación? Son cosas que hay que poner sobre la mesa. Y me regreso un poquito a lo que dice Federico rápido. Sí. La coalición con PAN, PRI, PRD fue exitosa en el 21. Muchas acciones de inconstitucional están ahí. Y cumplimos todo lo que ofrecimos. Todo lo que ofrecimos, con nuestras diferencias y nuestras broncas que lo hay. Ahorita, el señor presidente de la República no ha publicado 2 leyes, la que reforma la ley de amparo y la que reforma la ley de amnistía, porque está esperando que perdamos la capacidad de poner las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, eso es lo que está en juego. Y cierro con esto. Si todo lo tenemos que revisar, no solamente un logo que es parte de una marca, sino todo para buscar nuestros espacios, para buscar nuestras oportunidades, para reflexionar sobre nuestros errores. Pero esta elección se maquinó hace 6 años con situaciones como el uso de programas sociales de manera no digna para las personas. Luis Carlos, por último, viene también el 27, o sea, vienen las impugnaciones, viene la resolución final de la elección, pero también viene el 27, las intermedias, son importantísimas. Sí. Tenemos un minutito cada uno, tenemos que cerrar. Yo creo que 27 está ahí, puede seguir el tsunami y entonces pues va a ser más complicado o probablemente pueda venir una nueva reconfiguración. Va a haber formación de nuevos partidos en 2025. ¿Podrá surgir alguna idea nueva, con una marca nueva, con gente nueva? No lo sé. Yo lo que creo en este momento y me preocupa mucho es que la idea tan potente de la marca Morena, más la idea de los programas sociales que pues, sí ha tenido un impacto en la población, pueda ver que no hay otra idea nueva del otro lado. A mí me preocupa mucho que la idea de la democracia no tiene resonancia directa con la población, no es mayoritaria esa idea, me preocupa mucho, este es un fenómeno en el mundo, así es que la idea de tener una nueva oposición, ¿con cuál es la idea que debe competir eso? Exacto, es que esa es la pregunta, por supuesto. Un minuto para cerrar, Federico. No, a ver, el PAN tiene que revisar los valores democráticos de lo que comunica en campaña. Es evidente que lo que a nosotros nos preocupa y nos inquieta
terminó siendo una exquisitez democrática que a la mayoría de la gente no le hizo cambiar sentido su voto. Pero que quede claro, porque todos los que son consultores e expertos electorales saben, las campañas de presidente y de gobernador son de candidato, no de partido. Las candidaturas de partido son las intermedias. A los partidos se les mide en su eficacia en elecciones intermedias. Estas campañas, las de presidencia y las de gobernador, las ganan y los pierden las candidaturas. Si no, no habría ganado MC o no habría ganado el Bronco Nuevo León hace unos años o no habrían tenido el fenómeno con Eliseo en Campeche. Los candidatos, las candidatas son el referente de las candidaturas presidenciales y de gobernador, no los partidos. Bien, pues ya 40 segundos, Rubén. ¿Habrá renovación de dirigencia en el PRI? Es la gran pregunta. Yo estoy de acuerdo con los programas sociales. Lo que no estoy de acuerdo es con el uso de la amenaza y de la mentira para ganar una elección que hizo Morena. Segundo, este país tiene otro problema que no hemos discutido, el problema de las finanzas públicas, y vamos a quebrar. Tercero, mi partido está en una gran reflexión que abrió la dirigencia nacional de una manera muy responsable. Mi partido es un partido democrático adentro que va a tener sus renovaciones en el momento oportuno. Pero hoy estamos reflexionando, uno, qué nuevo partido ser, eso es innegable. Dos, cómo defender la democracia mexicana. Y tres, cómo dialogar con otras fuerzas opositoras. Bien, pues les agradezco muchísimo a los tres haber estado aquí esta noche. Gracias, Juanpa. Y creo que ya nos vamos, ¿no? Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sala de Guerra. Nos vemos el próximo domingo.